Es el estudio del libro Relaciones Interpersonales y la Ética en el Ministerio. Estamos en la lección 5.1. Esta se titula Grandes Expectativas. Después de una breve introducción, algunos de los puntos que veremos en esta lección van a ser una visión común. También vamos a estar hablando acerca de bases de un ministerio dirigido por el Espíritu. Eso va a incluir la Biblia, la oración. Hablaremos de los perdidos, un lugar seguro. Hablaremos de las relaciones significativas, la importancia de los niños, el llamado y la mayordomía. El siguiente punto que veremos son las expectativas de los laicos, donde va incluido la integridad espiritual, la firmeza moral, la iniciativa, la competencia, el compromiso, inteligencia, honestidad financiera, organización, predicación relacionada con las necesidades y también la visión. Eso es todo lo que estaremos viendo en esta lección y vamos a dar comienzo a la lección 15.1, Grandes Expectativas. Me fascina la historia del viejo cultivador de manzanas de Pensilvania, a quien le preguntaron cómo se imaginaba que era el cielo. Él dijo, no sé, pero estoy seguro que encontraré árboles al otro lado de esas puertas de perlas. No quiero calles de oro donde el sol nunca se ponga, no quiero eso, quiero puestas del sol, prados verdes, heladas de octubre y los inviernos de enero, con un poco de viento de marzo en buena medida. Todo esto se necesita para que las manzanas tengan un sabor delicioso. De la misma manera, el sabor de una iglesia es el resultado de muchos factores. En una era donde las ideas de liderazgo han capturado el ambiente de la iglesia, es importante que los pastores estén relacionados armónicamente y que tengan la habilidad de trabajar con las personas. Las relaciones humanas son vitales para la salud tanto del ministro como la salud de la iglesia. Y este primer punto de la lección es una visión común. Un componente clave en las relaciones personales son las expectativas, y la comunicación de las expectativas a menudo requiere de una visión clara para que todos la entiendan. Y una manera de comunicar la visión es escribir sus creencias y propósito. Escriba un credo, una declaración de misión que será una guía del comportamiento para cada persona en el círculo de liderazgo de la iglesia. Esto incluye custodios, sugieres, maestros, miembros de la junta, pastores asociados, el pastor principal y todos los que estén involucrados. Tiene que ser específico y honesto. Cualquier éxito o fracaso que usted pueda tener como pastor, debería usarlo en esa declaración de credo o misión, como los valores que se aplican a cada miembro del grupo y cada ministro de su iglesia local, sin importar cuán pequeña parezca. Su efectividad como líder probablemente vendrá solo en el grado en que usted sea capaz de comunicar a la gente para que ellos tomen esas creencias y propósito para sí mismo. Thomas Watson Jr., que fue el presidente y jefe ejecutivo oficial de International Business Machines desde 1952 hasta 1971. Él logró el increíble éxito a la compañía IBM basado en 3 principios: respeto por los individuos, el mejor servicio posible a los clientes y lograr la excelencia en la calidad de sus productos. Esta triple filosofía de los negocios está todavía vigente en la compañía IBM y es un modelo eficaz que debería inspirar a nuestros ministerios. Cierto pastor reunió a los líderes de la iglesia y les pidió que pasaran algunas semanas estableciendo valores fundamentales para su congregación. La iglesia entera tomó parte en la tarea. Se reunieron en grupos y hablaron de los principios del ministerio dirigido por el Espíritu. Sus conclusiones vienen a continuación y es donde llegamos a la siguiente parte de la lección, que es bases de un ministerio dirigido por el Espíritu. La primera de esas bases es la Biblia. La Biblia es el fundamento. Nuestra iglesia o iglesias siempre han tomado las Escrituras muy seriamente. La palabra de Dios, no las tradiciones humanas, debe ser la única regla de fe y de vida. En nuestra iglesia, eso sigue siendo la roca sólida del ministerio, comparte aquí el autor del libro. Es un compromiso central que debe impregnar nuestras vidas para unirlas. Permaneceremos firmemente asentados en la palabra de Dios. Creemos que los buscadores espirituales desean saber lo que Dios dice e intentamos decírselo. Esto significa que las enseñanzas y el aprendizaje de la Biblia moldeará no solamente nuestra adoración dominical, sino que también a los ministerios de nuestros grupos pequeños, nuestros programas juveniles. Va a moldear nuestra visión de discipulado, nuestra intención
es producir cristianos que conozcan la palabra de Dios. Otra base es la oración. La oración es imperativa. Todos los cristianos creen en la oración, pero en nuestra iglesia, dice aquí el autor, creemos que orar no solamente es un programa, sino más bien es un modo de vida. La oración es el aire que respiramos, es el ambiente en que viviremos y nos moveremos y tendremos nuestros ministerios. La oración es la manera en que vivimos delante de Dios, la manera en la cual Jesús dirigía nuestros ministerios, o dirigirá nuestros ministerios, y la manera en que el Espíritu Santo de Dios nos va a dar poder a lo que de otro modo serían nuestras debilidades o nuestros débiles esfuerzos. Deseamos ser una comunidad espiritual, no un lugar de tema religioso. Deseamos producir cristianos que entiendan y practiquen las disciplinas espirituales. La siguiente base de ese ministerio en el Espíritu son los perdidos. A Dios y al pueblo de Dios les importan las personas perdidas. El corazón de la historia bíblica es el deseo de Dios de rescatar la humanidad perdida, así nos narra Lucas 19:10. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo no dentro de los establecimientos religiosos. ¿Dónde la pasó? Con la gente común. Incluía a los pobres, los pecadores, los débiles, los quebrantados. En nuestra iglesia queremos compartir el corazón de Dios por los perdidos. Entendemos que todos los cristianos dicen que creen en el evangelismo. Nosotros deseamos hacer el evangelismo. Esto significa que las decisiones ministeriales colocarán la necesidad de los perdidos por sobre la comodidad de los santos. Déjenme le repito esto. Significa que las decisiones ministeriales van a colocar las necesidades de los perdidos por encima de las comodidades de los santos. Esto significa que parte del proceso de discipulado será llegar a ser un reproductor de cristianos. Por cuanto el compromiso de buscar a los perdidos es un valor fundamental, esperamos no solamente ser una iglesia que crece, sino también una iglesia que envía. Deseamos participar en las misiones, la misión mundial de Dios y producir una nueva generación de líderes cristianos. La otra base es un lugar seguro. La iglesia debe ser un lugar seguro en el cual estar. Aun cuando Dios odia el pecado, ama a los pecadores y es increíblemente paciente con todos nosotros. Deseamos reflejar la paciencia de Dios y el espíritu de aceptación que vemos en el ministerio de Jesús. Aquí las personas serán libres para compartir sus historias y los líderes serán ejemplo de vulnerabilidad y autenticidad. Queremos ser honestos respecto del quebrantamiento. Así Dios puede hacer de este un lugar para sanar. Empezaremos donde las personas estén, para crecer desde allí. Queremos ser una iglesia donde todos tengan acceso, incluyendo aquellas personas de diversos trasfondos étnicos, personas con discapacidades, personas sin trasfondo de iglesia. La adoración es un encuentro con Dios. Todas las iglesias ofrecen cultos de adoración. En nuestra iglesia queremos ir más allá de los rituales. Tratamos conscientemente de crear una experiencia de adoración que ayude a las personas a encontrar a Jesús personalmente. Y el discipulado incluye cultivar la capacidad de comprometerse con Dios en la adoración. Aún las personas que nos visitan por primera vez deberían de sentir que están parados en un lugar santo. La otra base son las relaciones significativas. La formación espiritual sucede mucho mejor en un contexto de relaciones significativas. La fe cristiana no es solamente entre Jesús y yo. Dios construye la comunidad. Aún el mejor de nosotros no puede experimentar un crecimiento óptimo a menos que esté conectado, animado y en condiciones de responsabilidad ante la comunidad. Por lo tanto, los grupos pequeños ocupan un lugar central en nuestra estrategia del ministerio. Comparte aquí el autor. La infraestructura para el discipulado y la atención y cuidado en la comunidad de fe. Otra base es la importancia de los niños. Los niños tienen importancia. El autor comparte aquí que su iglesia siempre ha puesto énfasis en la obligación del pacto de pasar la fe a la próxima generación. Aquí vemos a los jóvenes no solamente como receptores del ministerio, sino también como socios en el ministerio. Los niños y los jóvenes no son solamente la iglesia del futuro, ellos son la iglesia del presente. Queremos que nos dirijan y nos enseñen, aun cuando deseamos que ellos reciban la educación. La otra base es el llamado. El ministerio es el llamado de cada creyente. La vida llega a tener significado cuando encontramos un lugar para servir. Podemos vivir por lo que obtenemos, pero hacemos que haya vida por lo que damos. Déjenme le repito esto. Podemos vivir por lo que obtenemos, pero hacemos que haya vida por lo que damos. Y Dios ha hecho un camino para cada creyente, para que cada creyente invierta en su causa. El usar los dones que Él ha provisto.
Intentamos ayudar a los creyentes a que descubran sus dones espirituales y a hallar el lugar donde Dios está llamándolos al ministerio. Y la última base es la mayordomía. La mayordomía es un modo de vida. No solamente es una manera de dar, toda la vida es de Dios. Nuestro llamado es administrar la vida para el Maestro. Un cristiano maduro es aquel que ve toda la vida en relación con el Señor y que pone a Dios en primer lugar en la administración del tiempo, del dinero, de las relaciones, del tiempo libre y del trabajo diario. Deseamos producir discípulos que tengan una visión cristiana integrada. Nuestros sueños ministeriales no pueden ser alcanzados sin las personas cuyo corazón esté lleno de generosidad hacia Dios. De esta manera llegamos al siguiente punto, que es las expectativas de los laicos. Aquí vamos a identificar esas expectativas de los laicos. El hermano Smith llamó a la oficina del pastor un lunes de mañana tempranito. Al no hallar respuesta, dejó el siguiente mensaje. Dijo: Pastor, ¿por qué no está ahí para contestar el teléfono? Este es un día de trabajo. Le llamo porque quiero hablar con usted de dos cosas. Primero, el sermón de ayer fue muy largo y las personas se sintieron realmente condenadas. Usted debe ser más considerado desde el púlpito. Segundo, pienso que se ve muy cansado y necesita más descanso. De esta manera haría mejor su trabajo. Mientras el hermano Smith colgaba, hubo una sonrisa en su cara, seguro de haber cumplido con su deber de ayudar al pastor a hacer mejor su trabajo. Una hora más tarde, el pastor pasó por la oficina para recoger su chaqueta. Su esposa lo esperó en el carro. Ella sabía que si entraba, él se quedaría por más tiempo y su día libre se perdería. Cuando él vio la luz roja en su teléfono, pensó que sería mejor tomar unos minutos para revisar los mensajes que estaban ahí. Para ese entonces ya había otras llamadas. Una era la hermana Jones, que había llamado para decirle al pastor que el mensaje del domingo había sido maravilloso y que ella seguía pensando en el reto que se presentó. Ella también quería recordar al pastor que ella y dos hermanas más iban a llevar muestras de alfombras para que él las viera, ya que ellas no les gustaban los colores que habían presentado la junta y querían prevenir un error muy costoso con la alfombra. El último mensaje era de su esposa: Mi amor, estoy esperando aquí en el carro. Habrá días como esos para usted como ministro, como pastor también. De vez en cuando los pastores han expresado su preocupación por las personas que tienen una expectativa irreal de ellos. Pero en realidad, la mayoría de las personas en la iglesia tienen expectativas razonables. Conozco a un ministro respetable y líder de otra denominación, dice aquí el autor, quien primero puso ante mi atención las siguientes ideas. A través de los años, ha observado a laicos que son personas claves y he llegado a entender cuáles son algunas de las expectativas de ellos en cuanto a sus ministros. Esta lista es el resultado de esas observaciones. Creo que son bíblicas y prácticas. La primera de esas expectativas es la integridad espiritual. Las personas esperan que el ministro tenga integridad espiritual. Ellos quieren a un pastor que esté en contacto con Dios, cuyas prioridades en su vida personal y profesional sean espirituales, y que valientemente articule eso a través de la planificación y la predicación. Un laico me dijo una vez: necesito saber que mi pastor tiene una vida espiritual intacta y que esté profundamente conectado con Dios. La vida del ministro debería estar en constancia con su mensaje, hablado y vivido también. Otra expectativa es la firmeza moral. Las personas esperan que el ministro tenga firmeza moral. Si hay integridad espiritual, la firmeza moral será una consecuencia. Sin embargo, hay momentos en que la comunidad religiosa es sorprendida cuando se dan cuenta que algunas personas hacen una distinción entre esas dos cosas. Los laicos ponen gran demanda en la firmeza moral de su pastor, ya que ellos ven a su pastor como un modelo de la vida moral, no solamente para ellos, sino también para sus hijos. Otra de las expectativas es la iniciativa. Las personas esperan que los ministros tengan iniciativa, que sean emprendedores, alguien que no es perezoso, sino que pone su vida, su energía en una tarea encomendada. Alguien que no necesita que los demás lo empujen para seguir adelante. Muchas personas trabajan y viven en un mundo monitoreado por el reloj y por otros aspectos administrativos. Ellos necesitan la seguridad de que su pastor está dando también profesionalismo al 100%. Otra de las expectativas es competencia. Las personas esperan que el ministro sea competente. Los laicos saben que solamente están contratados para hacer un trabajo por el cual calificaron por su educación y entrenamiento. Ellos saben que deben
que deben poder hacer el trabajo por el cual les están pagando o buscan otro puesto. Los pastores deben saber cómo pastorear, cómo hacer el trabajo de un pastor. Una de las frustraciones que he visto en los laicos es que muy a menudo ven incompetencia en sus pastores. Otra de las expectativas es compromiso, y el pastor debe estar comprometido con la tarea. Los laicos necesitan saber que su pastor está profundamente comprometido con ese trabajo, con el llamado y con la iglesia. Necesitan saber que su pastor se preocupa profundamente. Un laico me dijo recientemente, dice aquí el autor, no estamos seguros que nuestro pastor se preocupe por nosotros o por la iglesia. Y él es un buen amigo mío. Sentí el dolor de este laico por su confesión. Otra expectativa es la inteligencia. Los laicos esperan que sus pastores sean inteligentes, no un genio, sino alguien con una mente inquisitiva y viva. Desean que su pastor tenga una mente viva. Desean una mente que pueda entregar algo fresco, relevante, relacionado con la vida y que sea un reto. Ellos esperan que su pastor lea, estudie, genere ideas y se mantenga en crecimiento también. Otra expectativa es la honestidad financiera. Las personas esperan que el ministro tenga honestidad con sus finanzas. Los laicos esperan que su pastor sepa manejar el dinero, pague las cuentas, cumpla sus compromisos y viva de acuerdo a sus medios. Estas no son expectativas injustas. También la organización. Los laicos esperan que su pastor sea organizado, que sea capaz de administrar de tal manera que las cosas queden bien hechas. Una de las mayores debilidades entre los pastores es la habilidad de manejar bien el tiempo. Otra de las expectativas es la predicación relacionada con las necesidades. Las personas esperan que el ministro provea predicaciones buenas y relacionadas con las necesidades. Hoy en día, cuando hay tanto que compite con el tiempo de adoración dominical, esto ha adquirido mayor importancia. Un fundamento bíblico sólido es el mejor fundamento para la relación entre la gente y el pastor. El ministro está amonestando a estudiar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así dice 2 de Timoteo 2:15. Y la última de las expectativas es la visión. Las personas esperan que el ministro tenga visión. Los laicos esperan que sus pastores expresen una visión y que planee, que genere el marco dentro del cual se pueda desarrollar el futuro de la iglesia. Ellos necesitan saber las cosas interesantes que hay en el tablero de dibujo. La Biblia dice que sin visión el pueblo va a perecer. Proverbios 29:18. Así que esa fue la lección 5.1. La lección 5.1 que se titula Grandes Expectativas, donde hablamos acerca de tener una visión común. Hablamos de las bases de un ministerio que es dirigido por el Espíritu Santo. Y este último punto, las expectativas que los laicos tienen del ministro. Dios les bendiga.